Radio Red de RCN. Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, algunos se han declarado sorprendidos, otros han tratado de utilizar de una manera o de otra la cifra que dio el DANE sobre el último reporte inflacionario, cuando la inflación parece que se come al mundo, parece que está produciendo efectos en todas partes del mundo. Colombia tiene solo un 0,83 o 0,84% de inflación. El director del DANE lo ha explicado bien, pero parece que las explicaciones no han sido suficientes. Ese tema, doctor Cámara, la inflación en el mundo y la inflación en Colombia. Bueno, doctor Fernando, mayo tuvo un respiro acumulado de inflación, bajó al 9.07, una moderación frente a las cifras pues que estábamos viendo máximas de 20 años, que todavía es un movimiento muy transitorio. Digamos que no creería que la tendencia de precios al alta haya cambiado significativamente. Yo creo que eso va a pasar, pero unos meses adelante. Todavía no hemos visto ese cambio definitivo de tendencia. La moderación de mayo la explica principalmente que los alimentos tuvieron un comportamiento un poco más benévolo con respecto a los precios en total, y sobre un efecto base, porque el año pasado, en mayo del 2021, si usted recuerda, estábamos en pleno paro nacional, y esto tuvo unas dificultades de suministro y de aprovisionamiento a centrales de abastos, pues que generó una presión de inflación en alimentos muy importante, que este año, digamos que a pesar del incremento que estamos viendo en carne, pollo, pescado, huevos en general, por todo el tema de la cadena de suministro y los componentes que se requieren para la producción de estos bienes, pues naturalmente se da alguna moderación. Sin embargo, se sigue viendo la presión muy fuerte pues en todo el tema de la comida fuera del hogar, en restaurantes. Los hoteles crecieron un poco menos en términos de los precios de lo que ofrecen, pero en general digamos que el espiral sigue estando constante, porque las circunstancias de insumos caros pues no han cambiado del todo, aunque ya se empezaron a tomar algunas medidas pues pendientes a que meses adelante el tema se corrija. Junio no va a tener inflaciones más bajas, y la razón es muy sencilla. El año pasado tuvimos un comportamiento negativo en los precios, específicamente en alimentos, lo cual es difícil que se vaya a repetir en este junio. Por ende, pues podríamos ver o que se mantiene o que vuelve y repunta levemente. Yo creo que el cambio de tendencia en los precios va a estar hacia el mes de agosto o septiembre en adelante, tal vez para converger a un cierre de inflación alrededor del 6,5%, pues que es una cifra alta, teniendo en cuenta que las metas de largo plazo en Colombia están fijadas entre el 2 y el 4%. Ahora, llama la atención en las cifras de inflación las medidas que llamamos de inflación básica, es decir, las que excluyen los componentes volátiles como son los alimentos, los regulados, y otras que se llaman inflación núcleo, que excluyen componentes volátiles en términos del aporte al alza de precios. Esas inflaciones, doctor Fernando, están alrededor del 6%. Y eso sí es muy complejo, porque son las inflaciones que vienen atadas más a temas de demanda y a inflación persistente, y no choques de oferta. Y esa inflación alrededor del 6% pues está completamente desviada de la meta de largo plazo, el rango superior del Banco Central, que es el 4%, lo cual permite anticipar que el endurecimiento de la política monetaria vía tasas de interés en Colombia aún va a persistir. La inflación núcleo, ni se diga, un 8% de inflación núcleo, que es el nivel más alto tal vez desde 1999, pues de alguna forma también anuncia que la presión de inflación y esa afectación de las expectativas de inflación de los agentes pues no ha cambiado, y al Banco Central pues le va a tocar seguir actuando, tratando de normalizar la política monetaria a tasas de interés mucho más altas. Luego el fenómeno no desaparece. Este viernes tenemos inflación en Estados Unidos, que es un dato que todo el mundo está esperando con muchas ansias para entender si la moderación que vimos en el mes de abril en Estados Unidos se repite ahorita para mayo, o en lo que fue mayo. Y de esta manera pues anticipar que va a hacer la Reserva Federal hacia adelante, que muy seguramente hoy viene con otro incremento en tasas de interés de 50 puntos básicos. Luego a los bancos centrales les va a tocar seguir ajustando sus tuercas, su política monetaria, vía tasas de interés más altas. Esto genera pues naturalmente un desestímulo al crecimiento de la economía, y muy seguramente puede redundar que el tema de la guerra se mantiene, los precios de la energía elevados, pues, en una recesión al 2023,
que cada vez tiene una probabilidad más alta de ocurrencia. Doctor Cámaro, los precios de los combustibles. En los Estados Unidos hay mucha alarma porque el galón de gasolina está en general por encima de los $5. Y ese es un precio muy alto que está gravitando sobre la economía y sobre la manera como se dedica el presupuesto familiar a pagar el combustible antes que atender otras necesidades, ¿o no? Sin duda, y esa tendencia, esa presión, pues en la medida que se mantenga el petróleo en esos niveles de $120 el barril de referencia para nosotros y que el gas se mantenga elevado, pues por todo este tema de las dificultades de suministro y de los bloqueos y las sanciones hacia Rusia, etcétera, pues naturalmente esa presión se mantiene. De ahí que siga siendo, doctor Fernando, el tema de analizar y de seguir, y lo va a seguir siendo por un par de meses más. En Estados Unidos también se está esperando que el índice de precios del consumidor pueda mostrar cierta moderación versus lo que estábamos revisando meses atrás, pero todavía digamos que una tendencia de quiebre hacia los niveles de largo plazo que espera la Reserva Federal en la inflación americana pues no se van a dar. Acuérdense que allá estamos pensando que los niveles de largo plazo están también alrededor del 2%, y estamos viendo inflaciones arriba del 8% de cara al consumidor, pues que son números muy desviados y que pues hacen que muy seguramente la actuación de la Reserva Federal recogiendo liquidez, vendiendo su portafolio contra la tasa de interés va a seguir siendo una constante. Doctor Cámaro, parecería, dicen algunos, que Elon Musk estaría revisando su posición frente a la compra de Twitter. En Antioquia tenemos una expresión, Antioquia y Caldas, una expresión bastante brusca, y decimos que alguien se mama de un negocio. ¿Será esto lo que va a pasar con Elon Musk y con Twitter, o usted cree que son puras conjeturas periodísticas? Pues inicialmente se pensaba que era una estratagema, doctor Fernando, para lograr moderar un poco lo que fue una oferta inicial, que estaba alrededor de $54 por acción y que valía nada menos y nada más que $44.000 millones. En la medida que el mercado se vino abajo después de que hizo la oferta, que eso fue el 14 de abril, pues muchos pensaron que lo que estaba haciendo era poniéndole presión a la empresa para lograr una mejor posición negociadora y eventualmente poder mejorar un poco su precio de entrada. En este momento la acción está a $40, viene de 50, casi 50, se ha caído casi $10 de una manera importante, claramente en el movimiento que ha caracterizado las acciones y en especial las tecnológicas. Sin embargo, con el paso de los días, el reclamo parece ser más enfocado que a la estratagema realmente hacer valer una violación del acuerdo que se hizo. Básicamente porque considera que las cifras que le dieron de lo que se llaman cuentas spam o bot, que se estimaban por debajo del 5%, pues no son ciertas. Twitter ha tomado una posición en términos de que ellos hacen unos controles y hacen unas mediciones internas, pero digamos que la solicitud de él es que pueda tener la posibilidad de entrar y mirar si realmente es el 5% y no el 20% como inclusive ha llegado a mencionar. ¿Y dónde está la clave de esto, doctor Fernando? Que en los usuarios de las redes como es Twitter, como es Facebook, como es Instagram, el volumen de cuentas es lo que hace que a la hora de hacer difusión a través de campañas de mercadeo y demás, pues esté el valor de alguna manera en este tipo de plataformas. Recordemos que Twitter tiene cerca de 436 millones de cuentas o de usuarios a nivel mundial. Y pues claramente un 20% que sean fantasmas o sean de mentiras, pues naturalmente cambia notablemente el valor que se asigna a la compañía. Luego, por ahora parecía además debería estar caminando en el lenguaje que se está viendo a la posibilidad realmente que se pueda romper el acuerdo si no se da esa apertura o ese acceso a la información que le está alegando. Sin embargo, acordémonos, doctor Fernando, que el señor Elon Musk pues es bastante mediático. Hace poco estaba metido pues en todo el tema del juicio de Johnny Depp y Amber, la esposa de Depp, y aparentemente pagó los abogados. Ahora estaba poniendo twitters en relación a YouTube de una eventual compra. Anunció que iba a sacar el 10% de sus empleados, hizo volver a todo el mundo a las oficinas. Luego este señor viene haciendo bastante publicidad de todos los negocios que hace. Por ahora pareciera que sí hay una migración en serio pues sobre la posibilidad de declarar incumplido el negocio si no hay posibilidad de acceder a la información. Y obviamente lo está sintiendo la acción que pues viene cayendo de manera importante. Y a la vista de todos estos acontecimientos de carácter macroeconómico internacional unos y de carácter privado, pero pues una cosa de $44.000 millones no es asunto menor.
cuál es el comportamiento de las bolsas en este momento y cuáles son las previsiones de los expertos para los próximos días. Sigue muy floja, doctor Fernando. Hubo 2 días de recuperación después de tener 7 semanas prácticamente en caída, donde las acciones tecnológicas son las que más han sufrido el impacto. En medio de expectativas de inflación creciente, tasas de interés al alza, menor crecimiento económico, probabilidad de una recesión en el 2023, impacto sobre las ganancias de las compañías y demás, sigue muy flojo el mercado y sigue con la tendencia a la baja. Inclusive si uno hace un análisis juicioso del Standard & Poor's, que se mueve alrededor de 4.200, 4.300 puntos el índice, uno pensaría que es más probable verlo alrededor de 3.700 en los próximos días a verlo rebotando otra vez arriba de 5.000. Luego creo que la tendencia y la debilidad de los mercados, específicamente en la renta variable, se mantiene y no va a cambiar por ahora. No hay señales que den, digamos, que aliciente a ver un rebote en las cotizaciones, y esto pues básicamente se va a sentir en todo el mundo, y Colombia de alguna forma también yo esperaría que lo evidenciara, a pesar de que fue evidente que después de que Rodolfo Hernández sorprendió en la primera vuelta, pues hubo un rebote importante en el valor de los activos colombianos, que se reflejó en la caída del dólar y en una valorización de las acciones. Pero creo que todavía no es el momento de cantar victoria y mucho menos de esperar para comprar, porque todavía las señales de debilidad y caída de la renta variable en todo el mundo se mantienen intactas. Bueno, una posición muy clara y un consejo muy juicioso el que usted hace a la vista de las circunstancias que se plantean en la economía mundial. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias como siempre por estar en la hora de la verdad. A ustedes, mi amable. Bueno, queridos amigos, ya lo oyeron, ¿no? Las cosas van a seguir bajando, no hay que cantar victoria, no hay que salir despedidos a comprar valores porque tal vez estemos apenas en la mitad o en alguna parte de un proceso que continúa de desaceleración de los valores bursátiles, como nos lo decía Álvaro Cámaro, gracias a Colsubsidio.